Bueno, vamos a arrancar un poquito. Hay mucho para hablar y creo que me parece que se va a hacer largo el programa de hoy. Y bienvenido sea. Nos tomamos el domingo dedicados al Bourbon. El Bourbon es un whisky muy particular, digamos, porque dentro de los amantes del whisky, dentro de la gente que toma whisky, hay dos grandes grupos, o lo amas o lo odias, básicamente. El tomador de whisky escocés, para ser sincero, no es muy amante del Bourbon, de hecho es bastante crítico del Bourbon en general, ¿sí? Eh, Así que acá le mandan feliz cumpleaños a Agustín, Agus, un abrazo. Decía que el tomador de whisky escocés como son tan distintos, la verdad que casi que lo podemos considerar como dos bebidas absolutamente distintas porque sensorialmente son muy distintos, el método de elaboración no es el mismo. La materia prima no es la misma. Digamos, comparten algunas cosas, más que nada la herencia, la tradición y, digamos, un poco quiénes fueron los que llevaron el Bourbon a Estados Unidos o las técnicas de destilación a Estados Unidos, ¿sí? Como siempre vamos a hablar mucho de la historia para entender, digamos, los que han visto los videos saben, me conocen de que me gusta por ahí hablar un poquito sobre la historia para poder entender un poquito más las bebidas, disfrutarlas, saber que detrás de cada una de estas botellas que les acabo de mostrar hay mucha historia, hay mucha tradición, ¿sí? Tenemos para probar muchas cositas por ahí, de repente, después les muestro bien el videito nuevo para los nuevos, los que... para hablar un poquito sobre esta bebida tan particular. Y para hablar de la historia del Bourbon, básicamente nos tenemos que ir al siglo XVIII, ¿sí? Fue en el siglo XVIII cuando llegaron los colonos, un gran movimiento inmigratorio, digamos, Europa estaba en absoluta crisis, digamos, principalmente lo que era Escocia e Irlanda, estaba en una crisis absoluta, entonces hubo una gran corriente inmigratoria de muchos escoceses e irlandeses que llegaron a Estados Unidos con la promesa del nuevo mundo, con la promesa de la libertad. En ese momento todavía Estados Unidos no era independiente, dependía de Gran Bretaña, entonces las facilidades para transportarse y para llegar eran lo mismo que los españoles acá, digamos, en las primeras corrientes inmigratorias. Como llegaron esta gente, lo primero que hicieron los mandaban al campo, principalmente a la zona de Virginia, a la zona de Tennessee, a la zona de Kentucky, los mandaban a esa zona, y el Norteamérica estaba en pleno proceso de robarle la frontera a los nativos, a los pueblos originarios, digamos, más o menos lo mismo que pasaba acá en Argentina, digamos, era ir robándole a los indios, a los nativos, a los pueblos originarios, perdón, no tengo que utilizar la palabra indios, ir robándole un poquito la frontera, digamos, ir sacándole terrenos cultivables. Bueno, en Estados Unidos pasaba más o menos lo mismo. Lo que hacen es cuando llegaban les daban 15 hectáreas de campo, les regalaban 15 hectáreas de campo con la promesa de que se construyeran su casa y que sembraran maíz, digamos. Entonces ellos empezaron, se establecían, imagínate, venían de la pobreza absoluta para establecerse en un lugar donde les daban la tierra, les obligaban a construirse su vivienda y les daban las posibilidades, lo único que les pedían que se dediquen a trabajar la tierra, básicamente, ¿sí? Entonces 15 hectáreas sobraba para que ellos pudiesen mantenerse y mantener su familia, entonces empezaron a tener excedentes de maíz y en esa época todavía era muy difícil sacar las cosechas del campo porque no había buenos caminos, imagínense, era todo virgen, digamos, ir robándole a la naturaleza hectáreas. Entonces era muy difícil, de repente tenían excedentes, muchos años tenían excedentes de estos productos. Entonces era mucho más cómodo, mucho más fácil aprovechar la técnica de la destilación para extraer alcohol a partir del maíz. Esta gente tengan en cuenta que así como llegaron los italianos y los españoles acá con toda la tradición de vinificar, digamos, si nos vamos acá a Colonia Carolla, por ejemplo, son todos tanos, digamos, ¿y qué hicieron? Lo primero que hicieron, empezaron a elaborar vino, empezaron a hacer pastas, digamos, tratar de conservar sus tradiciones, digamos, su herencia con la que venían. Bueno, los escoceses y los irlandeses empezaron a destilar, que era un poco su herencia y su tradición. Entonces era mucho más fácil sacar el alcohol y vender el alcohol con ese valor agregado que tenía el alcohol que los granos, digamos, era bastante complicado sacar los granos. Entonces, de ahí surgen las primeras destilaciones y desde sus orígenes comienzan los primeros cambios entre el whisky escocés y el whisky irlandés que venían con esa tradición con el whisky americano. ¿Por qué? Porque principalmente en Estados Unidos se focalizaron en centeno y en maíz, digamos. Entonces, eso fue el cambio principal. Ya partimos de
de una materia prima distinta, digamos. O sea, ya estamos hablando de algo totalmente distinto, porque no se utilizaba tanto la cebada, digamos, porque no era un cereal que se daba bien en esa región, ni que había tradición, ni había demanda en Estados Unidos, sino que principalmente se utilizaba el maíz y el centeno. Entonces, esa es una gran diferencia entre el whisky escocés y el whisky americano. Hay un par de personajes que tuvieron ligados a la historia del whisky, fueron absolutamente fundamentales para la historia de Estados Unidos, como es el caso de George Washington. George Washington, digamos, el primer presidente de Estados Unidos, o sea, él vivía en el estado de Virginia y él era productor de whisky, digamos. En parte, créanme que el principal motivo por el cual se desencadena lo que después terminó siendo la independencia de Estados Unidos fue la carga impositiva que le aplicaba Inglaterra a los norteamericanos. Entonces, como se quejaban tanto, digamos, se generaron un montón de revueltas, un montón de revoluciones. George Washington, con la promesa de no aplicar esos impuestos, llega, digamos, cuando se independiza de Estados Unidos, asume la presidencia, él siendo productor de whisky, y al cabo de 6, 7 años tiene que romper él mismo su propia promesa porque el país básicamente no tenía recursos, no tenía cómo sobrevivir, entonces empieza a gravar de impuestos la producción de alcohol, digamos, siendo él un productor de alcohol. Y eso generó muchas disputas, muchas peleas. De hecho, gran parte también de lo que fue la famosa guerra de la secesión, casi 80 años después, entre el norte y el sur, un poco también era por la carga impositiva, digamos, era porque el poder central se llevaba todo, digamos. Entonces había diferencias que el whisky estaba realmente muy metido. Acá me dicen que se corta. ¿Escuchan más o menos? ¿Escuchan más o menos? A ver si hay alguno. No estuve leyendo los chats. Acabo de leer uno que se corta. No sé, Nati, si serás vos nomás o serán todos. Pongan un dedito ahí si escuchan más o menos bien. Entonces, George Washington fue un personaje realmente muy importante para la historia del Bourbon. Y hay un par de personajes también. Sale joya, gracias, Juanpi. Hay un par de personajes también que están ligados a la historia. Uno es, digamos, que se le atribuye el origen del Bourbon. Uno es un pastor evangelista llamado Elijah Craig. De hecho, hay una marca de Bourbon que se llama Elijah Craig. Es un whisky de mucha calidad, un Bourbon de mucha calidad, un whisky que principalmente tiene 12 años de crianza en barrica de roble, que se atribuye, Elijah Craig dice que fue el que llevó la cultura de la destilación en el año 1789 a Estados Unidos. Sin embargo, la gente de Evan Williams, acá tenemos el whisky Evan Williams, tenemos dos Evan Williams, creo que vamos a probar este otro, 1783, una botella que todavía está cerrada, así que vamos a probarla juntos. Evan Williams fue un personaje, bueno, Jim Beam, son todos nombres, la mayoría son nombres de personajes que existieron, ¿no? Y fueron absolutamente revolucionarios para la historia. Evan Williams en el año 1783 se atribuye a ser la destilería de Bourbon más antigua, la primera licencia. Entonces, unos 6, 7 años antes de que Elijah Craig fuese al que se le da la historia, el puntapié inicial al Bourbon. ¿Qué pasa? Según mi análisis, me parece que en esto sucede más o menos lo mismo que con el champán con Dom Perignon, que se le atribuyen un montón de cosas por una cuestión de darle importancia a la cuestión religiosa. Tengan en cuenta que todo lo que es la zona de Kentucky, Virginia, toda esa zona es extremadamente religiosa, ortodoxa, conservadora, evangelista, digamos. Y es como que se le atribuye a Elijah Craig el origen del Bourbon por encima de Evan Williams, digamos, como ser el primer destilador o el que enseñó o el que llevó la tradición de la destilación a esta zona. Bueno, gracias, que se escucha bien, muchas gracias. Entonces, gran parte del tema del whisky estuvo ligado al tema de la evasión impositiva, eran todas destilerías ilegales, ¿sí? Pero sobre todo el principal cambio que hubo en la herencia de los inmigrantes fue eso, fue el cambio de la materia prima, de pasar de cebada en Escocia y en Irlanda a pasar a centeno y maíz. Después el centeno es como que empezó a estar en desuso porque
había más demanda de maíz en el mercado, entonces se reemplazó el centeno y recién ahora los whiskies de centeno están empezando a resurgir, pero estuvieron prácticamente desaparecidos durante muchas décadas, estuvieron prácticamente desaparecidos. Hoy en día están retomando por suerte con whiskies realmente es muy interesante. Pero bueno, nos vamos a focalizar puntualmente en el Bourbon. Y mira, si yo estuviésemos en vivo, estuviésemos en directo, ¿sí? En vivo estamos, digamos, estuviésemos en directo, yo en este momento la pregunta que suelo hacer en este momento es decir, bueno, cuéntenme qué marcas de Bourbon conocen, digamos, cuál creen que es la marca de Bourbon más famosa y más reconocida del mundo. Y la respuesta, perdón, casi siempre es la misma. En general te suelen decir la marca que más conocen o la marca más importante de Bourbon, te dicen que es Jack Daniels. Bueno, yo no sé si vieron la lista de productos que vamos a ver acá, vamos a repetirla. Ahí tenemos un whisky saborizado, no es un Bourbon, pero es un whisky saborizado. Benchmark, Wild Turkey, Jim Beam, ¿sí? Maker's Mark, ¿sí? Woodford Reserve, Evan Williams 1783, Jim Beam Black, Jim Beam, el Devil's Cut y un par de licorcitos hechos a partir de Bourbon. Fíjense que, claro, hay montos que saben la respuesta acá, pero hay algunos que han puesto Jack Daniels dentro de la respuesta. Por ejemplo, hay varios que han puesto ahí Jack Daniels. Técnicamente el Jack Daniels no es un Bourbon, digamos, no está considerado como un Bourbon. Hoy no es una clase de Jack Daniels, así que el Jack Daniels lo vamos a dejar de lado, pero Jack Daniels es un Tennessee, que es otro estilo de whisky. Hay realmente pero muy poquita diferencia entre uno y en otro. Casi que es una cuestión de marketing y de distinguirse que por una cuestión real de elaboración, porque simplemente hay un filtrado nomás que se hace con madera de arce sacarino, con carbón de arce sacarino, que no está permitido dentro de la normativa Bourbon, por eso Jack Daniels no se puede considerar como Bourbon. De todas maneras, a Jack Daniels eso poco le importa, porque es el whisky, por lejos, el whisky americano más vendido del mundo, el más famoso del mundo, el que muchas personas en el mundo lo consideran como un Bourbon, entonces no tienen ninguna necesidad de modificar su método de elaboración absolutamente centenario, tiene más de 150 años de elaborarlo de esa manera, entonces ¿por qué lo modificarían solo por el hecho de tener la denominación Bourbon? No les interesa en lo más mínimo, es el más famoso. Claro, hay varios que han puesto ahí, Jack no es un Bourbon, exactamente. Espero que hayan entendido un poquito la explicación. Dentro del proceso de la elaboración del Bourbon, bueno, podemos hablar hay muchas palabras, hay muchas terminologías que podemos ir viendo y podemos ir desglosando. El Bourbon en la historia, créanme que hoy tenemos una consideración muy alta con respecto al Bourbon, pero esto no ha sido así. De hecho, los mismos norteamericanos, ¿sí? Los mismos norteamericanos, también el agua que se utiliza, bueno, por supuesto son dos estados distintos, pero en general las dos vienen de caliza, Samu. Las dos son tanto Kentucky como Tennessee. El agua aparece, es toda tierra de caliza, toda zona de calizas y de dolomitas, eso en algún momento fue fondo marino. Entonces, el agua no es tan distinta una con respecto a la otra. ¿Sí? Es todas zonas de calizas en general, porque en Kentucky también es zona de calizas, ¿sí? También es zona de calizas. Entonces, les decía que el Bourbon en sus inicios, durante el siglo XVIII y principalmente durante el siglo XIX, no era una bebida muy considerada en Estados Unidos, era una bebida considerada digamos, de una calidad bastante regular y bastante mala, ¿sí? El Bourbon se caracterizaba por ser un producto muy fuerte, muy agresivo. Tiene una característica que eso es por ahí, muchos de los detractores, y eso que han mejorado en los últimos siglos, por supuesto, muchos de los detractores del Bourbon es que en nariz te expresa una cosa y en boca es otra, digamos. En nariz vos lo querés suave, acaramelado, sumamente frutal, porque el Bourbon es súper frutal. Esa es la característica del Bourbon, después podemos ver por qué. Pero en boca es durísimo. En general los Bourbon en boca son duros, son ásperos, son rústicos. Entonces tienen esa cosa que no todos los consumidores se bancan, esa cuestión de la boca tan potente, en algunos casos, rústica, ¿sí? Sobre todo los Bourbon más económicos, como el Benchmark que tenemos acá, o el mismo Jim Beam, que es el Bourbon más famoso, el Bourbon número uno del mundo, el Bourbon más vendido del mundo. Y en el siglo XIX, entonces tuvo sus momentos, su desarrollo, casi siempre era ilegal, y Estados Unidos sufría de muchísimos problemas del consumo de alcohol, digamos, y sobre todo toda esta zona, que como les dije, que era absolutamente conservadora,
y muy, muy tradicional, y ligado a los movimientos evangélicos, digamos. Empezaron a haber protestas, empezaron a haber distintos tipos de quejas, digamos, y presiones al gobierno para prohibir el consumo de alcohol, y el Bourbon, digamos, tiene su cuestión de que estuvo realmente muy ligado a la prohibición, muy ligado a lo que fue el proceso de la ley seca, que fue la enmienda número 18, que se decretó en el año 1919, y a partir del año 1920 se prohibió la producción, el consumo, el traslado, ¿sí?, y la venta de alcohol en Estados Unidos, con lo cual se fundieron prácticamente todas las destilerías en Estados Unidos. Prácticamente desapareció el Bourbon, no, prácticamente no, desapareció absolutamente el Bourbon. Quedaron muy pocas destilerías que lograron conseguir autorizaciones para la elaboración de alcohol medicinal, pura y exclusivamente para la elaboración de alcohol medicinal, pero después el resto de las destilerías prácticamente desapareció, tuvieron que cerrar, tuvieron que... hay un montón de videos, imágenes donde se les incautan todo el alcohol, lo derraman en la calle, eran ríos de whisky, ríos de vinos en California también. Entonces se fundieron muchísimas destilerías, se fundieron porque durante 13 años no pudieron vender. Lejos de la gente mermar el consumo, lo único que hizo empezar a consumir alcohol ilegal, digamos. Y los que salieron ganando principalmente fueron los canadienses, digamos, en detrimento de los norteamericanos. Encima los canadienses hacían un whisky de una calidad excepcional, entonces no solo que era ilegal, no solo que no pagaba impuestos, sino que la calidad del whisky canadiense era muy superior, digamos, al whisky norteamericano. Los norteamericanos tienen una cosita, bastantes ambigüedades, vamos a ver varios, ¿sí? Dice, soy Felipe Piña del Escabio. Tienen muchas ambigüedades los norteamericanos, que son extremadamente nacionalistas para todo. Sus autos son los mejores, sus músicos son los mejores, ¿sí? Ellos son los mejores en todo, menos en el whisky. Aunque no lo crean, los norteamericanos no son tan fanáticos de sus bourbon, y defienden mucho a los whiskies escoceses, y fueron históricamente grandes consumidores. Whisky primero irlandeses durante el siglo XIX, el whisky que más se consumía en Estados Unidos por lejos era el irlandés, después de la ley seca era el whisky escocés y el whisky canadiense, porque digamos, Irlanda ya se había separado del Reino Unido, entonces ya no era tan importante a nivel mundial, y Escocia había ocupado ese lugar dentro del mercado de whisky del mundo, y los canadienses lo tenían al lado, digamos. Entonces es el recambio que se produjo, y le costó muchísimo le costó al Bourbon resurgir después de la ley seca. Y usted imagínense que arrancar de cero una destilería, con todo lo que implica la crianza en la barrica de roble, con todo el tiempo, por lo menos son 4 o 5 años hasta que empezás a producir de nuevo, entras en la rueda de nuevo de producción. Y eso fue lo que le costó, ese fue el tiempo que le llevó al Bourbon resurgir, digamos, a nivel mundial, ¿no? Entonces, después de los años 50 es cuando se empieza a posicionar y empiezan a aparecer Bourbon de calidad, ¿sí? Como el caso de Woodford Reserve, empiezan a aparecer algunas cositas distintas, empiezan a aparecer productos que apuntaron a un mercado de calidad, y ahí es cuando empiezan a resurgir algunas marcas, digamos, como es el caso de Jim Beam, Maker's Mark, Wild Turkey, que son un poco las que tenemos acá. Me voy a servir un poquito porque tengo la garganta seca, como diría Franchella en El secreto de sus ojos. A ver, hay algunas preguntas. Ah, Nico, ¿cómo andás? Las destilerías de ron estaban habilitadas con la excusa de darle sabor al tabaco. Claro, mira. Bueno, por eso se buscaban excusas, se buscaban motivos para poder seguir produciendo alcohol, digamos. Bueno, de todas maneras, la ley seca tuvo muchas cosas positivas, aunque no se crea, tuvo muchas cosas positivas, como es el caso del ron. El ron prácticamente era una bebida muy mal vista en el mundo. No tenía demasiado prestigio, y gracias a la ley seca se empezó a popularizar y empezó a resurgir todo lo que es la coctelería. Se empezó a dar bolilla a la coctelería de Cuba, de Puerto Rico, de los países productores, porque los norteamericanos de plata se subían a un barco y se iban al Caribe y seguían consumiendo alcohol. La ley seca principalmente era para la gente pobre y que consumían alcoholes que se elaboraban ellos en su casa y de pésima calidad, y se terminaron muriendo más gente producto de la ley seca que los que se hubiesen muerto si hubiesen seguido con el consumo de alcohol. Evan Williams, estoy tomando Evan Williams 1783. Lo acabo de abrir, nunca lo había probado el whisky, nunca lo había probado. Digamos, esta es la línea que le sigue al tradicional, digamos, al de etiqueta negra.
¿Cuál es tu gusto el mejor bourbon? Good for Research, sin duda. Sin duda, Good for Research. Ahí te muestro la botellita. ¿Sí? Este es, sin dudas, mi bourbon preferido. ¿Sí? No sé si lo conocían, ahí la sé. ¿Sí? Es una joya absoluta. El bourbon se guarda en barricas carbonizadas de vino. No. Carbonizadas sí, pero no de vino. Al estilo de coñac, pero no de coñac. Ahí les cuento un poquito. Me salté un temita muy importante en realidad. El por qué se lo denomina bourbon. ¿Qué es un bourbon técnicamente? ¿Qué consideramos un bourbon? ¿Y de dónde surge la historia del bourbon? ¿Por qué el whisky se lo llama bourbon? ¿Por qué bourbon es una especie de denominación de origen sin llegar a serlo, ¿no? Cuando Estados Unidos se independiza, no recuerdo exactamente el año, creo que fue 1789, se independiza de Inglaterra, fueron los franceses, ay, qué rico está, fueron los franceses los que le colaboraron con la independencia de Estados Unidos, ¿no? Hay una historia, bueno, en general Lafayette fue un personaje muy importante, digamos, en agradecimiento a los franceses, a todo lo que es la región central de esa zona, antes que se establecieran los estados, te imagínense, fue esto hace mucho tiempo, antes que se establecieran los estados de las zonas agrarias, en agradecimiento a los franceses le llamaron la zona, en agradecimiento a los reyes borbones básicamente, a la zona de los reyes borbones, por eso se utilizó la zona del Borbón. Esa zona es como si lo hubiesen llamado la zona de la Patagonia, para decirlo de una manera, o la región de Cuyo, digamos, de alguna manera. Esa zona fue perdiendo un poco con el tiempo, fue perdiendo su denominación, cada vez entró en desuso, digamos, esa denominación. Principalmente era lo que era el estado de Kentucky y el estado de Virginia, digamos, era la zona de Bourbon. Se fue perdiendo, hoy en día existe solamente un condado, ¿sí? Un pequeño condado que tiene muy pocos habitantes en el estado de Kentucky, que se llama Bourbon, donde paradójicamente no se elabora whisky, y de hecho creo que todavía existe la ley seca en ese condado, tiene estas cositas de Estados Unidos, estados que tienen legalizado un montón de drogas, y estados donde todavía existe la ley seca, digamos, súper conservadores, donde todavía existe la ley seca. 1776, gracias. Gracias, Pedrito. La independencia de Estados Unidos, 1776, y le erré por 3 años. Cuando empieza a perder esta denominación, ¿y por qué se lo llama Bourbon en realidad? Porque esa región era zona agraria, los productores de grano y los productores de whisky lo que hacían eran meterlos en las barricas de roble, subirlos en barcazas por 2 ríos, que era el río Mississippi y el río Ohio, y para diferenciar sus barricas del resto de los productos le escribían Old Bourbon, haciendo alusión a lo que había adentro, era whisky elaborado en la región de Bourbon, porque todavía se utilizaba el nombre Bourbon. Entonces, ese es el puntapié inicial por el cual al producto que estaba adentro de las barricas se lo empezó a denominar como Bourbon, digamos, era porque venía de la región de Bourbon, ¿sí? Entonces lo subían esas barcazas y para transportarlo a New Orleans, por ejemplo, lo subían y en las barricas le escribían la denominación Old Bourbon. Y ahí viene el tema de la denominación Bourbon, ¿sí? Pero es muchísimos años después, recién en el año 1964, el Congreso de Estados Unidos distingue al Bourbon como, no alcanza a ser una denominación de origen controlada, sino le llaman como producto distintivo de los Estados Unidos, y donde empiezan a certificar, donde empiezan a establecer las normas y las pautas para que el producto se llame Bourbon, ¿sí? No necesariamente, a lo contrario que por ahí que mucha gente piensa que el Bourbon es exclusivo de Kentucky. No, el Bourbon no es exclusivo de Kentucky, a pesar de que más del 90-95% de las destilerías están en Kentucky. Se puede elaborar Bourbon en otras regiones. De hecho, aunque no lo crean, en el estado de Tennessee, donde está el famoso whisky de Tennessee, hay un par de destilerías de Bourbon. Y una de ellas son destilerías muy pequeñas, ¿no? Una de ellas es la destilería de George Washington, que vivía ahí en Virginia, que sigue elaborando a muy pequeña escala el concepto de small batch, que a muy pequeña escala el whisky. En la destilería que utilizaba George Washington, que era de su propiedad. Pero recién a partir del año 1864
es cuando se determina y se oficializa, digamos, con todas las normas, se estipula qué es lo que es un bourbon y qué no. Y ahí es cuando se deja afuera, por ejemplo, a Jack Daniels y algunos whiskies que copiaron la metodología de Jasper Newton Daniels, el famoso Jack Daniels, que era así este proceso de filtrado con carbón de arce sacarino previo a la crianza en barrica de roble. ¿Cuál es qué buena pregunta? Richie, la diferencia entre un bourbon y un corn. La diferencia entre un bourbon y un corn es que para hacer un bourbon, dentro de la mezcla de cereales con los que se hace, tiene que tener como mínimo un 51% de maíz y como máximo un 79% de maíz. Si tiene arriba del 79, o sea, perdón, de 80 para arriba, en su composición, ya se lo considera como un corn al whisky. Y se especifica en la etiqueta como corn. Lo mismo que si fuese un rye, un centeno, es como mínimo un 51% de centeno, ¿sí? Esa es la diferencia que hay. Espero haber sido claro, creo que sí. ¿Qué pienso del Dick? Pero el Dick no es un bourbon. Estamos con el bourbon. Creo que había alguna preguntita por acá, de un segundito. Hay una relación lingüística entre BAT69 y COVID-19. Mira, yo creo que si te lo inyectas, Juanpi, el BAT69 te va a hacer menos mal que si lo tomas. Pero bueno, esto queda acá, no se lo cuenten a nadie. ¿Cómo está? ¿Tu gusto? ¿Cuál es el mejor? Bueno, no. Evan Williams, ¿esté tomando? Listo. Ahí estamos al día entonces con las preguntas. Jack le robó la fórmula a un trabajador, efectivamente, sí, a un esclavo. No un trabajador, un esclavo, a su esclavo, digamos. Jack Daniels y la gente de Jack Daniels, mirá qué bueno, ¿no? Porque la gente de Jack Daniels salieron a admitir que sí, que era verdad, que la fórmula Jasper Newton Daniels se la había robado, no se la había robado, sino que era un esclavo de él, y el esclavo fue el que impuso esa cuestión de filtrar el whisky, que es un proceso bastante costoso, muy lento, ralentiza, pero suaviza mucho la calidad del whisky antes de entrar a la barrica de roble. Aparte las notas de caramelo, o sea, el arce sacarino o el maple es una madera muy dulce, digamos, tiene mucho azúcar, entonces al hacer el carbón se caramelizan esos azúcares y en el filtrado le aporta esas notas dulzonas, digamos, por eso no está permitido dentro de la normativa Bourbon. Pero sí, es verdad, Facu, es verdad, se lo robó Facu, un gran sommelier de Tucumán. Bien, gente, vamos a hablar un poquito, ¿hay alguna otra consulta o seguimos nomás? Me están haciendo hablar mucho hoy. Con respecto a otras cuestiones en lo que son de características o cosas de la elaboración, mira, nadie ha preguntado, lo suelen preguntar, ¿por qué se escribe distinto? ¿Sí? Porque acá tenemos, mira, vamos a ver algunos que se vean bien. No, alguno que se lea bien. Tengo Maker's Mark. Acá. Tengo Bourbon Whiskey, ¿sí? Sin embargo, tengo Maker's Mark, que todavía sigue conservando el whisky. Fíjense que no está la E, ¿sí? Hay una diferencia en cómo está escrito. ¿Por qué es esto? Digamos, ¿por qué el whisky irlandés? Porque esto es herencia del whisky irlandés, digamos. Los irlandeses en el siglo XIX, digamos, había una gran producción de whisky escoceses de pésima calidad. Escocia no tenía controles, Escocia eran todos productores ilegales, los whisky eran de muy baja calidad, tenían muy mala prensa los whisky escoceses. En cambio los whisky irlandeses ya tenían una calidad mucho más aceptable porque tenían 3 destilaciones, tenían más normas que se cuidaban de cuidado, más tiempo en crianza en barrica roble. Entonces el whisky irlandés hoy todavía se sigue caracterizando por ser un whisky más suavecito, más delicado. Te puede gustar o no, pero esas son las características del whisky irlandés en general. No tiene notas ahumadas, digamos, entonces es un whisky más delicado. En cambio el whisky escocés era un whisky muy power, muy intenso, muy agresivo, adulterado por un sistema de destilación que surgió en esa época, que es el sistema de Patent Still, el sistema de columna, que era mucho más rápido, un alcohol más neutro, de altísima graduación alcohólica. Entonces el whisky era más rústico, más fuerte. Para poder diferenciarse en el mercado y que a la gente no le diera igual, lo que hicieron fue incluirle la E, que venía o sea, la palabra whisky viene del gaélico de Isgebata, Wisgebeata, que significa agua de la vida, que el gaélico es el idioma de los irlandeses, ¿no? Entonces, como en gaélico tenía la E, ellos lo que hicieron fue incorporarle esta E, pero principalmente por una cuestión comercial, para que la gente pueda identificar cuál era de Irlanda y cuál era de Estados Unidos, digamos.
Esto lo hicieron en el siglo XIX y casi todas las destilerías de whisky irlandés hasta hace unos 70, 80 años fue la última que incorporó la E dentro de eso, no me acuerdo el nombre de cuál era, que incorporó la E dentro de su denominación. Los norteamericanos, cuando empiezan a posicionar de nuevo su producto, optan esta tendencia, primero porque, digamos, la principal corriente inmigratoria que tuvo fue de irlandeses, entonces los irlandeses ya venían con esa tradición de separarse de los escoceses, entonces incorporaron la E. De todas maneras, les acabo de mostrar este whisky que lo amo, ¿sí? Dentro de los Bourbon me encanta, Maker's Mark, un whisky que hace muy pequeñas producciones, casi artesanal, que sigue todavía sin la E, sigue denominándolo como whisky, porque los fundadores de la destilería son descendientes de escoceses, entonces, y no de irlandeses, entonces ellos seguían conservando la E. No es absoluto para todos, digamos, no está mal, pero ellos como son, digamos, descendientes de escoceses, siguen conservando este tipo de escritura, digamos, sin la E, ¿no? Aquí dice el Bourbon Whiskey tiene un sabor muy acaramelado, muy buena pregunta. Ahora ya te lo contesto. El whisky es más floral que el irlandés, muchísimo más floral y mucho más frutal, Facu. Yo lo entiendo que es mucho más frutal, digamos, y vainillado, por supuesto, ni hablar. Pero mucho más frutal, ahora vamos a ver por qué. Bien, Dani Rivero, ricazo, no sé, ¿te estás tomando algo, Dani? ¿Alguien está tomando algún whisky? ¿Alguien se tentó y descorchó una botellita de whisky por lo menos? No sé, aunque no sea un Bourbon, un Jim Beam, no sé, lo que sea. Un Jameson, digo, lo que sea que quieran tomar. Dice, la Quercus alba es fundamental en la elaboración de... Claro, exactamente, es absolutamente fundamental. Quercus alba, el roble americano, digamos, y ahí es donde está la diferencia, otra es la diferencia. Entonces, ya empezamos a hablar al principio con el tema de la diferencia del cereal, ¿no? Pasamos de cebada a... puede ser un blend, porque para hacer bourbon tiene que tener como mínimo un 51% de maíz, pero el otro 49% puede tener centeno, puede tener trigo, ¿sí? O puede tener cebada. De hecho, la cebada, gente, créanme, está siempre la cebada. ¿Por qué está siempre la cebada? Porque el maíz no se maltea. Para el proceso de generación, de transformación del almidón en azúcar, sí o sí hay que maltearlo. Entonces, lo que se hacen, se aprovechan las enzimas de la cebada malteada para transformar todo el maíz molido, digamos. Entonces, cebada tiene siempre, aunque sea en muy pequeñas proporciones, 7, 8, 9, 10%, no es para modificarle el sabor, sino que el motivo por el cual tiene cebada es para aprovechar las enzimas para transformar el almidón en azúcar, ¿sí? Bien, sistema de destilación. No hay una norma con respecto al sistema de destilación. ¿Qué significa que no hay una norma? No hay una norma estricta. Tenemos destilerías como Woodford Reserve, que sigue elaborando con el sistema de destilación discontinua, o sistema de destilación en alambique, que tiene 3 destilaciones al estilo irlandés, por eso es tan suave y tan delicado este whisky, ¿sí? Esa es la diferencia principal que tiene este whisky. Siguen utilizando alambiques de cobre, pequeños alambiques de cobre, hacen una triple destilación en alambiques de cobre. Pero después tenemos otros que utilizan el sistema de destilación continua y discontinua mixeado, digamos. O sea, utilizan columna o alambique, lo cual la columna es mucho más rápido, pierde un poquito la esencia natural del grano con el cual se haya hecho, nos da un alcohol bastante más neutro. La única condición es que para hacer bourbon no tiene que tener, después de que sale el alambique, o antes de que ingrese a la barrica roble, digamos, no puede tener menos de 65 grados de alcohol y ni más de 80, ¿sí? Porque menos de 65 es una calidad que no es óptima, y más de 80 ya es demasiado neutro. Entonces esa es una norma muy estricta en el proceso de la elaboración del bourbon, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí es cuando aparece el famoso Quercus alba que decía Facu, que no es ni más ni menos que el roble americano. Una de las normas que impusieron para dificultar la producción de whisky en Estados Unidos, para encarecer la producción de whisky y la gente consuma menos, fue que para elaborar whisky en Estados Unidos tenían que utilizar sí o sí barricas de roble americano elaboradas en Estados Unidos por manos de estadounidenses, y las barricas tenían que ser siempre nuevas, no se podían reutilizar las barricas. Esto es absolutamente lo contrario que Escocia e Irlanda. Por eso le digo que tranquilamente podríamos considerar que el whisky irlandés y el escocés es una bebida y el whisky americano es una bebida otra bebida totalmente distinta, porque cambia casi todo, cambia la materia prima, en general cambia el sistema de destilación.
Cambia las barricas y el tiempo de las barricas, el tipo de barrica, cómo se utiliza la barrica. En Escocia e Irlanda siempre son barricas usadas. Acá nunca son barricas usadas. Y ahí es donde está la principal diferencia, esas notas tan frutales, avainilladas y acarameladas. Ustedes en un whisky irlandés, o un whisky escocés, por más que haya estado 21 años dentro de una barrica de roble, nunca van a sentir aromas a madera. Sí, aromas a la crianza oxidativa que se genera dentro de la madera, pero no aroma a madera propiamente dicha. Sin embargo, ese che, pero yo me compré un vino reserva de bodega X y que estuvo 12 meses en barrica de roble y tiene un aroma a madera muy marcado. ¿Y por qué el Bourbon no lo tiene? Si tuvo, o por qué, perdón, Bourbon sí, pero ¿por qué un escocés que tuvo 21 años no tiene aroma a madera? Porque la madera que utilizan en Escocia es siempre madera agotada, siempre madera usada, nunca utilizan madera nueva. En cambio, en Estados Unidos, por una cuestión legal, los obligaron a que las barricas tienen que ser siempre barricas roble americanas nuevas, llamado es el nombre taxonómico, digamos, la clasificación taxonómica es Quercus-alba, digamos, del roble americano. Y tiene una particularidad del roble americano, que es una madera muy rica en azúcares, ¿sí? Es una madera porosa, es una madera que es muy rica en un componente que se llama metiloctolactona, que huele aromáticamente a coco y a vainilla. Entonces, a la madera, para hacer un whisky, un bourbon, nunca la madera es cruda. Siempre la madera va tostada, y dentro de los grados de tostado, uno si alguna vez fueron a una bodega donde están las cavas de crianza, van a ver que tienen la barrica, por lo general te dice la L, light, M, M más o M menos, ¿sí? La H de heavy más, heavy menos, o heavy plus, digamos, heavy más. Bueno, en Estados Unidos, para la elaboración del bourbon, siempre son barricas muy tostadas, digamos, de roble. ¿Por qué se tuestan? Porque si no las tostarían a las barricas, quemarían, no es casi son quemadas, se carbonizan las barricas. Si no las quemarían, los taninos de la madera harían que esto sea un producto absolutamente intomable, sería tánico, secante. ¿Vieron cuando toman un vino con mucho roble que se le seca la lengua? Bueno, sería intomable el producto. Entonces lo que hace el tanino es, el secado elimina los taninos, y a su vez, cuando la madera se seca, se craquela, y la primera capa es la que se quema y se carboniza, y las capas posteriores, más adentro de la madera, lo que van haciendo es caramelizando los azúcares. Entonces el alcohol penetra por esas grietas que se generan cuando se enfría la madera y va extrayendo componentes, y en esos componentes extrae, como te digo, este compuesto llamado metiloctolactona, que hace que huele tanto a vainilla y a coco, digamos. De hecho, esos son los principales aromas, junto con algunos aromas a banana madura, a manzana, ¿sí? Son prácticamente los 4 descriptores típicos de bourbon. Vainilla, ¿sí? Coco, banana madura y manzana es como lo más normal en encontrar, sacando la madera, ¿no? Sacando el aroma de la madera. Pero son los 4 aromas más normales que vamos a encontrar en un bourbon, ¿no? A ver, ¿qué más hay por acá? Si te piden un cóctel de autor saliendo del clásico, ¿qué acompañarías un cóctel? ¿Con qué acompañarías un cóctel con bourbon? ¿Acompañaría con qué lo haría o con qué acompañaría para comer? No sé, Leo, que me estás preguntando. Un canadiense es otra cosa. Tyrconnell, canadiense, es otra cosa. O Nico le estás preguntando ahí, le estás respondiendo. Tyrconnell es una bomba atómica de Irlanda, perdón, de Canadá. Escúchame, Tyrconnell de Irlanda. Después de comer, yo le voy a entrar el Jameson Triple, uno nuevito que conseguí, bien ahí. Jim Beam Black, buenísimo. Una bañera, Samu. Maldito Corrector, el Bakers. Jack Daniel Tennessee Fire. Bueno, pero estamos hablando de bourbon. Jack Daniel no es un bourbon, Jack Daniel no es un bourbon, lo que ahí acabamos de explicar. No es un bourbon porque es un proceso de filtrado, si te recién te incorporas, es un proceso de filtrado en carbón de arce sacarino o maple, digamos, en una madera tiene los dos nombres, y que digamos que no está permitido dentro de las normativas para ser considerado como bourbon. Acompaño con un Cardu, gran single malt, hermoso single malt. Jack Daniels, ¿qué norma sigue? Tennessee, otro estilo, Tennessee. Se hace igual, misma materia prima, exactamente igual, 51% de maíz, todo igual. La diferencia es que sí permiten el filtrado con carbón de
de arce sacarino, no solo que lo permiten antes de entrar a la barrica de roble, sino que lo permiten después. Y esa es la diferencia principal que tenemos con el Jack Daniel clásico, ¿sí? El Old Number 7, con el Gentleman Jack, que es el Jack Daniels, digamos, de su línea premium, digamos que es una joya, es una joyita. El secado de barrica le quita la porosidad, no le quita la porosidad, sino que le quita son los taninos, digamos, el secado de la barrica, todo lo contrario, le quita humedad, le quita la savia, le quita los taninos, y la misma, se produce un proceso que se llama lixiviación, porque se secan al aire libre, entre el sol y la lluvia, van lavando y le van extrayendo todos los componentes que serían agresivos en el whisky si no se lo sacan, digamos. Hay un intercambio en el de afuera, hay intercambio con el de afuera como en los vinos, por supuesto, muchísimo más intercambio a través de los poros de la barrica. Vos ten en cuenta, en el caso del Bourbon, no sé si han leído alguna vez que en Escocia o por ejemplo en Francia, en la región de Cognac, se pierden por evaporación lo que se denomina la parte de los ángeles, entre un 2 y un 3% que se pierden por evaporación. O sea que si la barrica, vamos a hacer un número redondo para no equivocarme con la cuenta, si la barrica entra con 200 litros de whisky adentro, al año siguiente ya perdí 6 litros por evaporación, ¿sí? Que se perdieron porque se evaporaron a través de los poros de la madera y ingresó aire, por supuesto, dentro de la barrica. En el caso del Bourbon, como Kentucky es una zona muy cálida en verano, en realidad esa pérdida está entre el 5 y el 6% que se pierde por año. Es más, el primer año se pierde el 10% porque lo que chupa la madera también. Que vamos a hablar, hay una cosita muy curiosa con eso, espero no olvidarme, con el Devil's Cut de Jim Beam. Lo que chupa la madera, digamos, se pierde un 10%. El primer año ya de por sí se pierde un 10% del alcohol que ingresó a la barrica de roble. O sea, es mucha la merma que tenés, mucha la merma y mucho el ingreso de aire a la barrica. Las barricas no solo que son de roble americano, sino que son de 180 litros y con ese tostado, como les digo, ese tostado Heavy Plus en general, con ese tostado Heavy Plus para tratar de caramelizar los azúcares y extraerle la mayor cantidad de taninos posible, ¿sí? Barricas de Jerez, los Scotch siempre muy usadas, siempre. Barricas de Jerez serían son las principales líneas, digamos, en general lo que utilizan es, ¿qué hacen los yankees no son yankees, pero bueno, ¿qué hacen los norteamericanos con las barricas de Bourbon? La tremenda cantidad de barricas que tienen, se la venden a Escocia o Irlanda para crear sus whisky. ¿Por qué Jameson nos resulta tan agradable, el Jameson clásico, ¿no? Porque Jameson está criado en barricas que previamente tuvieron Bourbon. Entonces, si vos agarras, esto es cuestión de hacer una cata, pones 3 copitas, pone un Bourbon, el que quieras, pone Jameson y pone un escocés y probá, y el Jameson es mucho más parecido al Bourbon, el Jameson clásico, no el 12. Es más parecido a un Bourbon que más parecido a un escocés. ¿Por qué? A pesar de que está elaborado como un escocés, está criado en barricas que previamente tuvieron Bourbon. Entonces, el hecho de extraer, imagínate la madera, Facu, queda totalmente impregnada, más o menos unos 6-7 litros de whisky quedaron impregnados en la madera, adentro de la madera. Entonces, cuando le meten el alcohol neutro del Jameson, ese alcohol empieza a extraer el alcohol que ya tenía la madera adentro y los azúcares que todavía le quedan y las notitas de vainilla todavía que le quedan. Por eso el Jameson es tan amable para el tomador de Bourbon. Si no tenés Bourbon, un Jameson no le suele quedar tan mal. O si querés hacer un trago, no te digo que es reemplazable el Bourbon para un trago, pero si querés hacer un trago que te resulte rico, un trago que normalmente lo harías con Bourbon, lo podés hacer con un Jameson y va a quedar muy bien también, digamos. No va a tener las notas avainilladas potentes, no es que estoy diciendo que es lo mismo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que va a quedar muy rico el trago de todas maneras, ¿sí? Y de hecho, probablemente se quede más suavecito. ¿Qué whisky estoy probando? Estoy probando un whisky que no lo había tomado nunca, una botellita nueva, vamos a limpiar un poquito. Evan Williams 1783, que lo que hace es, en la etiqueta te dice el año en cual fue fundada la destilería, y ellos dicen que es la destilería, la primera destilería autorizada, la primera destilería legal de whisky. Muy probablemente es así. O sea, estamos hablando que habíamos dicho que 1776 fue la independencia de Estados Unidos, 1783, imagínense, esto es época, pero época de cowboy, época de salón, época de tiroteos, época de duelo. O sea, estamos hablando de un Estados Unidos muy distinto a lo que nosotros hoy en día conocemos, ¿no? Bien de espagueti, bien no es lejano oeste, porque esto era en el este o en el centro oeste, digamos, pero bien de ese tipo de cultura, ¿no? Gracias, Nico, sí. Dije Tircol en Canadá, es de Irlanda. Tienes razón, sí.
El Penicillin, gran trago, hermoso trago. Old Fashioned, bueno, pero hay algunos tragos que son muy famosos hoy en día con Bourbon, que originalmente no eran con Bourbon. Por ejemplo, el Manhattan no era un trago con Bourbon, era con un rye o con un whisky canadiense, que principalmente utilizan centeno en la elaboración. O el mismo Sazerac, el Sazerac no era originalmente el trago Sazerac era un trago que se hacía con coñac. ¿Por qué cambió el coñac por el Bourbon? Porque en el año 1865 aproximadamente empezó una epidemia de una plaga que se llamó filoxera, que atacó a los viñedos en todo el mundo, pero en Europa y en Francia principalmente provocó estragos, prácticamente exterminó los viñedos de Francia. Entonces Francia se quedó sin vino, por ende se quedó sin coñac. El coñac es un destilado de vino criado en barricas de robles ahí. Entonces los bartenders en esa época lo que tuvieron que hacer es reemplazar el coñac porque desapareció el coñac del mundo. Entonces muchos tragos clásicos pasaron a ser con Bourbon en vez de ser con coñac. Pero originalmente algunos estaban elaborados con coñac. Creo que el trago, a ver si alguien se anima a decir cuál es el trago más clásico con Bourbon, el trago histórico con Bourbon. Ahí me han tirado algunos, el Old Fashion, el Penicillin. No sé, Dani, ¿qué es eso que puse el Larceny? No sé, che. Old Forester, Kentucky, ¿lo conoces al Larceny? No lo conozco. ¿Tenés eso? Que quiero probarlo urgente. Four Roses sí, lo probé en España. Bueno, Four Roses es una marca muy particular, porque Four Roses es una tremenda destilería, una destilería muy grande, y tiene la curiosidad que en Estados Unidos no es tan conocido, porque el whisky es uno de los bourbon más vendidos en Europa. Yo el Four Roses lo conocí en España, yo no lo conocía acá en Argentina, en el 2006 cuando estuve trabajando allá, y todo el mundo tomaba Four Roses, era re famoso el Four Roses, y acá en Argentina no era un producto conocido, apenas estaba llegando Jim Beam, si no fuese por el gordo Luis del X-Bar, ni siquiera conoceríamos el Jim Beam, y algo de Jack Daniel, digamos, no como bourbon, pero como whisky americano. Y el Four Roses allá estaba totalmente impuesto y acá no se conocía. Es un whisky que principalmente apunta al mercado europeo, ¿sí? El corte del diablo, sí señor, el Devil's Cut. Devil's Cut. ¿Te gusta, Samu, el Devil's Cut? Hay que ser macho para tomar esto. Hay que bancársela para tomar esto, ¿sí? A mí me gustan un poquito más suavecito. No es que esté dudando de mi sexualidad, ni mucho menos. Tampoco tendré problemas, pero hay que bancársela para tomar el Devil's Cut. Hay que bancársela. Un par de cositas interesantes que tienen para poder leer una etiqueta de Bourbon es que, a ver si hay alguna que no esté hecho para el mercado... Oh, no me traje los anteojos. Para el mercado argentino o el mercado de habla hispana, es que ellos miden la graduación alcohólica, la miden en otro tipo de denominación. Ellos no utilizan los grados o el porciento, sino que utilizan los grados proof. Acá está, Wild Turkey. A ver si se alcanza a ver, che. Si se alcanza a ver, por ahí que haga foco la cámara. Ellos miden la graduación alcohólica en grados proof. No se ve nada. En grados proof. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes van a encontrar con que te dice 80 proof. En realidad lo que hacen es, eso son 40 grados. O sea, 40 grados, o para nosotros 40% volumen en volumen, que es exactamente lo mismo. Entonces, eso no hay una explicación lógica por el cual ellos utilizan ese tipo de denominación, que el proof sea exactamente el doble. Porque ellos te dicen, por ejemplo, Wild Turkey tiene el 101 proof, no es este caso, porque este lo hacen para el mercado, vendría a ser 81 proof, dice acá, muy chiquito, pero dice 81 proof, lo hacen para la exportación. ¿Qué es 81 proof? Es 40,5 grados de alcohol, digamos, a eso se hace referencia. A ver si encuentro algún otro. Este dice 80 proof, a ver si en este lo alcanzamos a ver, ahí abajo. No se ve nada, se ve muy borroso. Bueno, dice 80 proof. ¿Qué significa 40 grados, 40% volumen en volumen? Entonces, por ahí digo para que no se asusten de que, che, estoy tomando un whisky de 80 grados de alcohol, 80%. No, dice 80 proof. Significa que es 40 grados de alcohol, ¿sí? Entonces, esa es una característica. Por eso los bourbon no tienen mucha añada. Bueno, mira, me olvidé, Nico, gracias, me olvidé de ese detalle. Claro,
los bourbon no tienen mucha añada porque se pierde muchísimo por evaporación, enganchándolo con el tema que estaba hablando recién, gracias Nico. Se pierde muchísimo por evaporación, entonces por ley no pueden tener menos de 2 años para ser considerado como bourbon, pero casi ninguna marca tiene 4 años. El de 4 años es el normal, digamos, el Jim Beam etiqueta blanca tiene 4 años, Benchmark dice que tiene más, pero la verdad que vos lo probás y no pareciera, sinceramente no pareciera que tuviese más. Evan Williams en algún momento tenía 7, o le están bajando. Bueno, el Jim Beam Black, la diferencia en algún momento, yo me acuerdo, te acordarás Nico, cuando nosotros empezamos, que el Jim Beam Black en la etiqueta te decía 7, no me acuerdo si 7 u 8, hoy se lo sacaron porque le han bajado a entre 6 y 7, tienen años de crianza del Jim Beam Black, le han bajado un poquito la cantidad de años. El Woodford Reserve tiene 9 años, Maker's Mark tiene 7 años, ¿sí? Este Maker's Mark tiene 7 años en promedio, por eso le han bajado, porque se pierde muchísimo por evaporación, se pierde muchísimo porque el clima es tan cálido que hace que las mermas sean tremendas. Y la evolución, aparte la evolución dentro de la barrica de roble es muy rápida, digamos, porque no es lo mismo, ellos mismos, por ejemplo, cuando la gente que hace ron te dice que 2 o 3 años en República Dominicana o en Cuba equivalen a 9, 10 años en Escocia en whisky, digamos, por una cuestión de que el clima es tan cálido que evoluciona más rápido el alcohol adentro de la barrica. Tremendo lo de los componentes de las maderas, todos los días se sigue aprendiendo algo nuevo. Gracias, Liliana. Aún en cuarentena, por supuesto, si para eso estamos, en cuarentena estamos para desinfectarnos, el famoso agua de la vida, el famoso eau de la vie, ¿sí? El isgebata, el whisky bata. Vi un gin de manzana, ¿lo probaste? Sí, lo probé, pero un gin bean de manzana es exactamente lo mismo que esto, digamos, un gin bean honey, por ejemplo. Ningún lado te dice bourbon, porque el bourbon no puede tener, también un detalle súper importante, y que en esto le ganan a Escocia y Irlanda, porque el bourbon no puede tener ningún tipo de colorante. O sea, el 100% del color que vos ves acá es natural, es producto de la caramelización de los azúcares y del aporte del roble, digamos. En cambio, en Escocia y en Irlanda sí está permitido, como es mucho menor el aporte, como la madera está usada, digamos, sí está permitido el agregado de colorante caramelo, y en general casi todos los whiskies de una calidad buena, digamos, para abajo tienen el agregado de colorante caramelo. Casi todos los whiskies tienen colorante caramelo por una cuestión de que mucha gente, primero que es para estandarizar el color y para que todas las botellas sean iguales, y segundo que mucha gente cree que porque el whisky es más dorado es de mejor calidad, entonces suelen hacer ese tipo de cositas para... No es para engañar, sino por una cuestión de marketing, por una cuestión no sé, de negocio, digamos, porque la gente cree que son productos de mejor calidad. Ahí vamos a ver si hay alguna otra preguntita por ahí. Marco, ¿cuánto es lo mínimo que se añeja en barrica? 2 años, Mati, 2 años, pero casi ninguno tiene menos de 4, 2 años es muy poco, digamos. Aparte, vos tenés en cuenta, bueno, sí, la barrica son de 180 litros. El alcohol ya de por sí es un alcohol, digamos, bastante más fuerte, bastante más agresivo, podríamos decir. Entonces, 2 años es muy poco para un whisky, ¿sí? Por ahí para un ron en el Caribe puede ser, pero para un whisky es medio poco. Evan Williams, la primera, claro, exactamente. Top 5 de Bourbons. Mira, Woodford Reserve, me fascina. ¿Sí? No tengo, pero Buffalo Trace, me encanta. Maker's Mark, me encanta. Y tampoco conozco tanto, te soy sincero. No sé, acá habría que meter algún tomador de Bourbon ahí, alguien que colabore. Yo no soy tan amante del Bourbon. A mí me gusta más el escocés, para ser sincero, digamos. Y creo que acá se van todos del grupo en este momento. Pero sí, prefiero el escocés yo antes que el Bourbon. No para tragos el Bourbon es genial, para trago es irreemplazable, pero para tomar puro, el trago del Godfather, bien ahí. El color puede caracterizar algo, sea más claro o más oscuro, creo que ahí ya sin querer te lo acabo de responder. Están respondiendo el trago. Ustedes saben que el trago más común, la forma más común que histórica del siglo XIX de Bourbon no es ni con el Manhattan, ni con el Old Fashion, ni con el Sazerac, sino es con el Mint Julep, en realidad. El Mint Julep es el trago original de Kentucky, digamos, que se hace con Bourbon, digamos, que es menta, azúcar, Bourbon, hielo
Y en su defecto, a mí me gusta echarle 2 disparitos de soda para bajar un poquito la potencia del whisky. Es un trago extremadamente refrescante, muy rico. La mente le da unas notas ahí. Claro, Mint Julep, acá contestó. Genial. Coincido, Mint Julep es el principal trago, el primer trago de Boru, el que no cambió nunca, el que no varió, el que no lo reemplazaron por cognac, digamos, ¿sí? Que no tuvieron no entró en un cambio como segunda opción. Gracias, Dani, me mandas una foto del whisky. 92 proof, mira vos, alto whisky, o sea, 92 proof, estamos hablando que tiene 46 grados de alcohol. Sour Mash, ¿qué significa el Sour Mash? ¿Qué significa Sour Mash? Sour Mash significa porque casi todos, a ver si algunos, vamos a ver, Kentucky Whisky, no todos lo hacen, pero Sour Mash significa mosto ácido, que lo que hacen es... en el proceso de la destilación, ya acá nos vamos a poner un poquito más técnico. Cuando fermentan, hacen la cerveza, digamos, primaria para generar el alcohol a partir del mosto de los cereales, le siembran levaduras. En el caso, por ejemplo, de algunas marcas como Maker's Mark, siguen conservando la levadura de 1929, siguen conservando la misma levadura, ¿sí? Al estilo masa madre, digamos. Cuando termina de fermentar, todo lo que es la masa de levaduras que queda de la fermentación, cuando ya sigue el proceso, la cerveza que va a los alambiques, se le agrega parte de esas levaduras usadas, de ese mosto que queda de esos residuos, que en vino vendría a ser las borras finas, digamos, se le agregan a una nueva destilación cuando se va a hacer una nueva cerveza. ¿Por qué se hace esto? Digamos, por varios motivos. Primero, para conservar una especie de trazabilidad y que sean las mismas levaduras, el mismo microorganismo. Y segundo, que ese mosto ácido, digamos, lo que hace es bajar el pH del mosto nuevo, entonces evita la proliferación de bacterias y microorganismos. Gente, gente, seguimos ahí mientras se siguen... Bueno, está subido, Rolo, así que lo vas a poder ver, no te hagas problema. Mientras se sigue sumando la gente... Estamos hablando de algunas terminologías como el Sour Mash. No sé si quedó claro el concepto de Sour Mash. Es que agarran las levaduras, parte del mosto y las levaduras usadas y se lo mezclan con un mosto nuevo a fermentar para generar la cerveza nueva, digamos, por 2 motivos. Para conservar una trazabilidad por un lado, digamos, una cuestión aromática, de que siga teniendo el mismo perfil aromático. Y por otro lado, para bajarle el pH al mosto, entonces al bajarle el pH le sube la acidez e inhibe la proliferación de bacterias, entonces con eso se aseguran de tener un mosto en buena calidad. Entonces ese es el motivo por el cual se hace el proceso de Sour Mash. Así que me parece que quedó claro, genial, gracias, buenísimo, buenísimo. Después hay un par a ver qué otra terminología, no sé, el single barrel, por ejemplo, no tengo ningún single barrel, pero es algo que se utiliza mucho, el single barrel, que bueno, básicamente el nombre te lo dice, está elaborado, es un whisky, son ediciones únicas que salen de una sola barrica única que tiene alguna característica distintiva, entonces merece ser envasado como single barrel, es único e irreproducible para esa barrica y a lo mejor te salieron 200 botellas y es lo que hay, digamos, no hay más que eso. Nika Whisky, ¿te acordás? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Para el que preguntó el whisky japonés, sí, cómo no me voy a acordar. Llegó el Mati Leanes, lo tomamos ahí en On The Rock, en el programa de radio. ¿Por qué el benchmark dice número 8 y el Jack dice número 7? Mira, lo de Jack Daniels es una cuestión mitológica, digamos. Hay muchas historias por el cual Jasper Newton Daniels le puso el número 7. Ninguna está comprobada. Lo más probable es que dicen que era por una cuestión de superstición, porque no hay ninguna posibilidad. Jack Daniels no está 7 años adentro de una barrica de roble, sino que lo hace por una cuestión, lo puso porque él era fanático del número 7, Old Number 7, o algunos dicen era la 7ª partida, que hizo distintas pruebas, pero no hay nada real porque Jack Daniels utiliza el número 7. Y me parece que Benchmark con el Old Number 8 más o menos hacen lo mismo. La verdad que no averigüe por qué le ponen, pero no es porque tenga... Dice que tiene 8 años, pero te soy sincero, yo lo pruebo y comparado con un Woodford Reserve o con el Evan 1783, que tienen entre 7 y 8 años, no, la diferencia de calidad es mucha, Y es muy económico Benchmark, es un whisky muy económico, se consigue hoy en día por, no sé, 1000 pesos la botella, hoy con el dólar el precio que está,
1100 pesos. Lucky 7, Cabulero, sí, exactamente, es por eso, era más por una cuestión de cábala que por una cuestión de... El single barrel jack, las barricas están caladas, intercalan el tostado. Mira qué lindo dato, Nico. O sea, ¿cómo intercala el tostado? Si te animás ahí a tirarme el dato, te lo agradezco, che. Bien. ¿Por qué benchmark? Listo, esta es la pregunta. ¿Alguna otra? Por ejemplo, te suelen decir, esta edición, si agarramos el Evan Williams, con respecto a este otro, dice una denominación ahí abajo que dice small batch, digamos, son pequeñas partidas, ¿sí? Son pequeñas producciones, ¿sí? Eso hace alusión, entonces son productos como más cuidados, no están tan industrializados, ¿sí? Al margen de tener más tiempo en crianza en barrica de roble, entonces son varias las diferencias que hay uno con respecto al otro. Si les tengo que recomendar, esto me encanta. La verdad que esto me encanta. Maker's Marks es una joyita. ¿Con qué comida lo acompañarías? Mira, en la cena que yo suelo hacer de maridaje con whisky, no me rompo mucho la cabeza. No soy tan original para esto, sino que voy al hueso directamente y lo que hago es una costilla de cerdo con salsa barbacoa, acompañado con un bourbon y 2 más 2 es 4, el plato típico de Estados Unidos con el whisky típico de Estados Unidos. Aparte que comparten esa cuestión entre dulzona, digamos, de la salsa barbacoa y las características dulzonas, que no son dulzonas por azúcar, sino que son dulzonas aromáticamente y tu cerebro identifica como que es dulce el whisky sin serlo, digamos. No es que no tiene agregado de azúcar, el bourbon no tiene agregado de azúcar, digamos. ¿Con qué mezclarías un bourbon? Mira, en Estados Unidos lo mezclan, la clásica es con Coca-Cola. Si querés ser un poquito más original, y no tanto, porque existe, digamos, con Ginger Ale, si conseguís la gaseosa Ginger Ale, la rompe, me fascina, me encanta. Si querés hacer un trago rico, bueno, bonito, barato, rico, muy rico, con jugo de manzana, jugo bagio de manzana, ¿no? El jugo bagio de manzana y le metes unas cositas de pimienta, una fetita de jengibre, queda muy bueno en serio, la verdad queda riquísimo. Así que ni hablar si tenés un poquito de vista en angostura y le echás un golpecito de angostura. Si no lo tenés, metele especia, no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia del Devil's Cut? Mira, me estaba olvidando. Gracias. Emilia Nebraska, gracias. Vamos a hablar un poquito sobre este producto, Devil's Cut, una joya. ¿Sí? La gente de Jim Beam son súper innovadores. Dentro de su portfolio de whisky creo que tienen más de 14 ediciones. Tienen de manzana, vainilla, miel, pimienta, canela. Tienen un montón de ediciones. Bueno, tienen el Red Stag, que es con cereza negra, digamos. Algunos son licores y otros son whisky saborizados, que en ningún lado, si te fijas en ningún lado en la etiqueta esta, te dice bourbon, te dice whisky. Sí, whisky con cereza, pero no dice bourbon. Porque el bourbon no puede tener nada más que agua. Es el alcohol de la destilación criado en la barrica de roble con el agregado de agua. No tiene colorante, no tiene saborizante, no tiene ningún tipo de aromatizante. Es súper natural el bourbon en ese sentido. ¿Qué hicieron la gente de Jim Beam? Ellos veían que la madera quedaba totalmente impregnada de whisky, entonces inventaron un sistema, en vez de venderle las barricas a los escoceses, a los irlandeses, o o parte de sus barricas, o le venden para hacer parqué. Imagínate tener un parqué con barricas, el aroma a whisky en el living de tu casa sería hermoso, ¿no? Tener el parqué del living de tu casa con eso. Lo que hacen la gente para elaborar este whisky, lo que se les ocurrió es exprimir las maderas. Entonces las meten en las maderas por unos rodillos, las exprimen y extraen todo el whisky que está atrapado en la madera. Entonces, si se considera que la parte de Los Ángeles es la parte del whisky que logró atravesar la madera, se evaporó y se la toman Los Ángeles, según en la región de Cognac y en Escocia opinan eso, ellos dicen que el corte del diablo es lo que el diablo dice, vos pasás y vos no pasás, es lo que ha ido quedando atrapado en la madera. Entonces ellos exprimen la madera. Es un sistema que lo patentaron, no lo puede utilizar ninguna otra destilería. Ellos patentaron este sistema, así que eso es lo que se considera Devil's Cut. Acá adentro hay parte de whisky, no es 100% el whisky elaborado exprimido de madera, sino que tiene parte de ese whisky porque es tremendamente poderoso y maderoso, digamos. Si te gustan los whisky con mucha madera, este es tu whisky definitivamente. Definitivamente es tu whisky. Si te gusta sentir la madera, el roble americano, la vainilla, o sea, todos los descriptores que yo te venía diciendo que se crean, que se aportan a partir de la crianza en la barrica de roble americano, el Cactus Alba, este es tu whisky. Definitivamente Devil's Cut es tu whisky. Es fuerte, es potente, es duro, ¿sí? Muy maderoso, digamos.
Personalmente me gusta otro estilo de whisky, me gusta whisky más delicado, whisky más suavecito, digamos, me gusta más ese estilo de whisky, pero el tomador de bourbon por lo general le gusta esa cuestión así, rústica, dura, rock and rollesca, digamos, de alguna manera, ¿sí? Guille, ¿cómo andas, querido? De Barcelona, ¿cómo andas, Guille? Guillermo Galara, algún whisky, un quesito por ahí. Bien, cuéntenme si alguien está tomando algo por ahí. La exprimen, exactamente, Karina, la exprimen a la madera. La exprimen y le sacan el whisky que quedó atrapado y como la parte de Los Ángeles es la que logró atravesar, es como una especie de purgatorio, para decirlo de una manera, ¿no? Es lo que el diablo dijo, si esta es la parte de Los Ángeles, esta es mi parte, y acá salió el famoso sistema Devil's Cut, marketing al extremo, zarpado marketing al extremo, y crearon un gran whisky, digamos, ¿no? Por eso es del diablo, exactamente. Por suerte una persona muy querida mía me hizo probar lindas marcas de bourbon, genial, genial. Que es genio, sí, totalmente, es genio. Bueno, son innovadores, digamos, son tipos, por eso son la número uno también. O sea, la marca número uno, el bourbon número uno en ventas en el mundo es Jim Beam. Entonces, no hay con qué darle, digamos. Te puede gustar o no te puede gustar, pero son los número uno, son los número uno. Lynyrd Skynyrd, por supuesto, acá me pregunta sobre maridaje musical. Lynyrd Skynyrd, sí, sin duda, sin duda. ZZ Top, ¿por qué no? ZZ Top, ¿sí? Ni hablar. One Bourbon, One Scotch and One Beer, ¿sí? También alto tema como para ponerlo ya. Apenas terminemos, pongan ese tema, busquen One Bourbon, One Scotch, One Beer, para disfrutar un buen blues y servirse una buena medida de bourbon. Vamos a servir una de Woodford Pacer. Katy Sark, que te gusta tanto. No, bueno, pero Katy es escocés. Hoy estamos con bourbon, hoy estamos con bourbon. Y tampoco es que me gusta tanto. Digamos, está bueno, sí. Está bueno. Vamos a hablar, vamos a probar sacrificarnos para la ciencia, probar esta joyita. Y acá vamos a encontrar un whisky sumamente elegante. El perfil aromático de este whisky es totalmente distinto del Woodford Reserve. Acá no está esa vainilla tan marcada, no está esa cosa tan golosa, tan caramelosa, tan frutal, ¿sí? Acá sentimos, incluso se notan unas notas especiadas, bien marcaditas. Está la fruta, pero no está esa banana sobremadura, porque un descriptor clásico del bourbon es cuando tenés esa banana que ya está súper madura, que ya está negra, se está poniendo negra, marrón. Es muy común encontrar esas notas aromáticas en el bourbon. De hecho, todavía tengo las del que probé en la garganta, todavía tengo. Voy a aprovechar de enjuagarme un poco la boca. Acá hay otra cosa. Definitivamente esto es otra cosa. Es como más terroso. Se nota más la madera seca, no la madera avainillada. Esto es elegancia, esto es delicadeza, esto es suave. ¿Sí? Esto es una belleza. Personalmente, para mí, este es mi bourbon de los que yo he probado. Sin duda, debe haber muchísimos mejores que este, pero a mí me fascina. ¿Cuál es el rye? Bueno, el rye es el whisky que está elaborado al igual que el bourbon, pero la diferencia es que en vez de tener 51% de maíz, tiene 51% de centeno, por eso se lo denomina rye, que sería centeno en inglés, ¿no? Es lo que estoy tomando. Quit Riot, bien ahí. Jimmy, Jack, Johnny. Jim, Jack and Johnny, bien ahí. Bien ahí. Rolo, que tirate una banda también. Qué sacrificio, hermano. Bueno, es lo que hacemos, papá. Nos estamos sacrificando para contarles un poquito cómo se hacen estas cosas. Les recomiendo Amador, es un double barrel terminado en barrica de vino Chardonnay. Amador, ¿de qué es eso, Guille? No sé qué es, che. Double barrel. Amador se llama, mira. Old Smoky, Moonshine. ¿Qué onda? Tengo uno cerrado y aún no lo probé. Mira, a mí esas ediciones de Moonshine con tan poca crianza en barrica de roble no me agradan mucho. Porque es otra cosa, digamos. En esencia, hay algunos de esos Moonshine que vienen en frasco, así que no tienen crianza en barrica de roble y son más parecidos a un vodka que a un whisky, digamos. Que es un poco los bourbon hasta la ley seca eran así, digamos, no tenía una obligación, de hecho no tenía una obligación de criarlos en barrica de roble. El bourbon se podía vender como whisky sin crianza también, digamos, ¿no? No necesariamente tenía que tener crianza en barrica de roble.
Tengan en cuenta que la crianza en barrica de roble se implementó por una cuestión de necesidad de transporte del whisky, no por una cuestión de criarlo adentro de la barrica. Después se dieron cuenta que se veían mejoradas sus cualidades organolépticas, pero no es que dijeron en algún momento vamos a meter el coñac adentro de una barrica de roble porque va a quedar mejor. No, todo lo contrario, sino que fue un accidente, ¿sí? Bourbon va con Bluegrass, sin duda. Bluegrass, estuve escuchando Bluegrass hoy a la tarde, ¿sí? Mucho banjo, ¿sí? Un clásico, hace unas semanas me trajeron uno. ¿Qué me está diciendo? ¿Que tiene un cóctel clásico? Bueno, el clásico para mí preferido es el Mint Julep. Para mí, mi trago preferido con Bourbon es Mint Julep lejos, ¿sí? Y uno inventado por mí, a mí me gustaba mezclar. Tenía un trago ahí en Constantino que lo ponía con Bourbon, jugo de maracuyá. Le ponía un golpecito de caña legui para endulzarlo, no le ponía almíbar y hacía un bitter, creo en otros vídeos les he mostrado un bitter súper picante de ají, entonces era un bourbon picante, la tenía la acidez y la frescura del maracuyá y un poquito del dulzor y las hierbas de la caña legui, agitado, bien frío en una copita cóctel, era una bomba atómica. Los que, bueno, si está el Nico del Reto ahí conectado, cuando hicimos la noche del bartender, estamos hablando hace 6 años, 6, 7 años, no me acuerdo. Allá en lo que fue en Milk, fue un evento hermoso que nos juntamos un montón de bartenders en aquella época. Esa fue una presentación, o sea, ese fue mi trago y después quedó un clásico ahí de Constantino. Tomando, la gente de Vinoteca Sanare tomando el 101 Proof de Wild Turkey. Mirá qué bueno, el 101 Proof, yo tengo el que es el de 40, digamos. 101 Proof, o sea, un whisky, imagínense, 50 grados de alcohol tiene, 50,5 grados de alcohol. Es un whisky fuertísimo, fuertísimo. ¿Quién más anda por ahí? Lindo Old Fashion con un 101. Bien ahí. Amador de California. No lo tengo, no lo tengo. No sé si alguien conoce algo de ese whisky. Después me envía porque no lo tengo. Aguanta el Sazerac. ¿Te acuerdas, Nico? Bueno, le pasamos hermoso esa noche. Pasamos hermoso. Gente, no sé si hay algo más de repente que quieran saber. Si no, vamos a ir cerrando. Tampoco quiero aburrirlos. Hay mucha gente conectada, pero no quiero aburrirlos ahí. Por ahí me han quedado, por suerte, algunas preguntas me hicieron acordar de algunos temitas que me habían quedado en el tintero. No sé, algunas marcas clásicas tengo anotadas acá porque soy pésimo para la memoria. Algunas marcas clásicas de Bourbon, como para que vayamos conociendo, digamos, marcas reconocidas, bueno, Maker's Mark, Jim Beam, Four Roses, que alguien estuvo preguntando, Wild Turkey, Benchmark, Early Times, Evan Williams, Bulleit. Bulleit es un whisky que sí se consigue acá, no tengo, es una joya, es un whisky casi artesanal, se hace de una manera, es una empresa familiar, digamos, es una destilería muy, muy, muy pequeña, ¿sí? Muy, muy recomendable, sobre todo porque es casi una cuestión casi artesanal, digamos. Canadian Club, capaz me estás diciendo, Guille, no el American Club es la piña colada, digamos. Canadian Club, tal vez estás diciendo. Charla de ágave para mañana, no, mañana creo que vamos al vino, mañana vamos a hablar creo que con una gente de Bodegas López está buena, muy buena charla podemos tener. No Creek, ¿sí? Buffalo Trace, Elijah Craig. Después, nada, esos son como las marcas más reconocidas a nivel mundial de sí, exquisito el Bullet. Es una joya porque es distinto y está bueno. Tiene su cosita rústica, bien Bourbon, pero se nota esa cuestión casi artesanal, digamos, de pequeñas producciones. Está bueno el Bullet, me gusta. No tengo Bullet, pero estoy con un Tullamore, Javi, buenísimo. Ningún problema, amo el whisky irlandés. De la ley seca y el Bourbon hablaste, claro, por supuesto, empezamos con eso. La relación, no se puede separar la ley seca y el Bourbon, son uno solo, digamos. ¿Sí? Rocket 88 de Ike Turner, tremendo tema. Eso me gustaría que recomienden un par de temitas para poner. Un poquito de Bluegrass, ¿sí? John Lee Hooker para escuchar, ¿sí? Un poquito de ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, ¿sí? Bien rock, bien sureño, ¿sí? Bullet, mi whisky perfecto para recomendar a un cliente. Nunca quedas mal, Leo, no, nunca quedas mal, es verdad. Al que tomador de Bourbon, ¿no? El tomador de Bourbon. Ay, qué rico que se está poniendo este Good for Reserve, por favor. Hermoso.
Yo entro al Bourbon con Bullet, pero solo lo uso para mezcla. ¿Por qué? Che, está bueno, está lindo para tomarlo puro. A ver, un whisky Bourbon que yo no tomo mucho puro, no, si lo puedo evitar lo evito, el Benchmark, por ejemplo. Pero le clavas 2 o 3 hielos y va como loco, no pasa nada. Arjona, nos ponemos Arjona y nos ponemos a golpearnos la cabeza con la botella. Vieron que la mayoría de las botellas de Bourbon son cuadradas, ¿no? Esto, la verdad que lo hicieron por una cuestión que ocupaban, o sea, aprovechaban más el espacio físico, entraban más botellas en las carretas y por una cuestión de que las botellas iban como más presionadas, no se golpeaban. Usted imagínense, siglo XIX, una ruta desde, no sé, desde Ohio hasta New Orleans. No había una autopista precisamente, era una ruta en carreta de piedra, digamos, entonces las botellas iban golpeándose y la manera de aprovechar mejor el espacio y evitar tantas roturas fue diseñar este estilo de botellas que se podían apilar de una manera mucho más fácil, digamos. Por eso surge la botella, esta botella que no la inventó Jack Daniels, a la botella, porque es muy común que te dicen, che, mira, esta marca está imitando, por ejemplo. Dicen, che, esta marca está imitando a Jack Daniels. No, esto es más antiguo que Jack Daniels. ¿Sí? No es Jack Daniels, o sea, no es, ni tampoco Jack Daniels que lo copian, sino que tiene toda una estética muy country, muy con esa letra, con ese fileteado, digamos, que tiene, que es bien country, bien clásico de la región, digamos. No sé si es que uno imita al otro, es que era lo que se usaba de moda en ese momento. Es como decir, che, que en Buenos Aires de principios del siglo XX alguien copiaba el cartel con el fileteado de otro. No, era el fileteado, era el arte que se usaba en ese momento, digamos, ¿no? El arte gráfico que se usaba en ese momento. Gracias, Marco, hacerte un curso para la cuarentena, muchas gracias por las charlas, sí. Bueno, en eso estábamos, en eso estábamos. Esperemos que nos quede una semana nomás, no sé cómo vamos a andar. Tin Lizzy, Whiskey in the Jar, alto tema. Con ese tema tranquilamente podremos terminar. Whiskey in the Jar o Tin Lizzy o la versión de Metallica o alguna de las tantas versiones que hay. Alejandro Sanz, déjame de joder, ¿cómo me decía Alejandro Sanz? Estamos hablando de... Está todo bien con Alejandro Sanz, gran músico, pero no sé si da para sentarse a escuchar Bourbon, a tomar Bourbon escuchando a Alejandro Sanz. Gente, entiendo que la botella cuadrada la usó Johnny, probablemente, sí, sí. No veo por... Sí, capaz que la hayan heredado de Johnny Walker, que ha sido el primero que ha usado botella cuadrada, sí, tal vez. Qué lindo, hermano, me alegro que esté todo bien por ahí. Se lo extraña, amigo, igualmente, Guille. Igualmente, me imagino que la cuarentena en otro país debe ser poquitito más dura que acá, digamos. Ted Nugget, sí señor, Rudy, yo sabía que usted iba a recomendar buenas músicas. Y Lemmy Kilmister, o sea, Motorhead, a pesar de que Lemmy era fanático del Jack Daniels no es Bourbon, pero podemos escuchar Lemmy, podemos escuchar Frank Sinatra, podemos escuchar Def Leppard, digamos, todos grandes fanáticos y consumidores de Jack Daniels, ¿no? Highway to Hell, cómo no. Gente, nada, nos vemos mañana. ¿Se va a dormir? Ah, claro, estás en Barcelona. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos, espero que les haya gustado. Compártanselo a sus amigos, avísenle que nos podemos divertir un rato y tomar un poquito de bebidas alcohólicas. Así que mañana a las 7 nos volvemos a conectar. Mañana volvemos al vino. Algo de vino vamos a hablar y de una bodega muy tradicional probablemente. Así que gracias.